peronismo quedó segundo, pero muy lejos también de, en este caso, de acceder a la gobernación. Aplastante Pero ¿con quién va? triunfo. Sí, aplastante triunfo de los hermanos Valdés. Pero para charlar de cómo han quedado los resultados de las elecciones, porcentaje de mesas escrutadas, cantidad de correntinos y correntinas que fueron a votar, estamos en contacto directo con Daniel Bruno. Él es periodista allí en la provincia de Corrientes y gentilmente nos ha dispuesto unos minutos para charlar con nosotros. Daniel, ¿cómo te va? Bienvenido a La Rioja, bienvenido a Alta Data. Aquí Matías e Ivana te saludamos. Buen día. ¿Qué tal, Ivana, Matías? ¿Cómo les va? Muy buenos días, un gusto charlar con ustedes. Buen por día, favor, gracias Daniel. por atendernos. Gracias a vos por atendernos No, después por de una favor. jornada larga, imagino que fue la de ayer domingo con ¿Y estas sigue elecciones. o no? Sí, sí fue una jornada muy larga. Yo vivo en una ciudad que está distante 130 kilómetros de la capital. O sea, estuve trabajando en la capital y vine a mi pueblo, obviamente, para también seguir las elecciones, y hasta tarde nos quedamos haciendo cómputos y demás, porque nosotros mismos manejábamos nuestros propios cómputos para ir corroborando y cruzando también con la información oficial, ¿no? Así que, pero bueno, a esta altura de la mañana ya está todo definido, digamos, y los números ya son irreversibles y salvo alguna pequeña variación en el escrutinio definitivo, muy pocas veces ocurre. Creo que coincido con el título que ustedes daban, que es la aplastante victoria de Vamos Corrientes, que encabeza, comanda y referencia el actual gobernador Gustavo Valdés, ¿no? Sobre todo, y esto, Daniel, y después me dirás vos y repasaremos un poquito los números, pero esto de la fuerza, ¿no?, del actual gobernador de poder transmitirle el caudal de votos a su hermano y que sea otro Valdés el que siga definiendo los destinos de Corrientes por los próximos años, ¿no? Bueno, porque yo creo que, a ver, los que venimos siguiendo el proceso desde hace un tiempo, por lo menos sin la intención de algunas operaciones de prensa que suelen ocurrir, operaciones mediáticas o políticas, entendíamos que esto podía suceder, ¿eh? Yo esto lo había dicho, recuerdo, hace 2 meses atrás aproximadamente, cuando ni siquiera se sabía quién iba a ser el candidato. No estoy hablando de una genialidad, ni mucho menos, sino simplemente cada uno por ahí lee la realidad del lugar donde vive, ¿no? Claro. Y veíamos que Juan Pablo Valdés generaba, a ver, la oposición, si uno mira desde el comienzo de este proceso, como digo, la oposición alentaba que sea Juan Pablo Valdés, aduciendo también, esto mucho en las redes sociales, de que era el peor candidato para Vamos Corrientes. Cuando en realidad decíamos nosotros, con algunos amigos que ya tenemos algunos años, en esto decíamos, cuando se agita esto es porque precisamente no se quiere que ese sea el candidato, cuando se agita desde la oposición. Y nosotros teníamos números de que Juan Pablo Valdés medía bien, y efectivamente ayer los termina de ratificar. Está bien, hay una transferencia, como dicen ustedes, pero pasó que también el segundo paso con el que se ilusionaba la oposición para tratar de desmerilar a Gustavo Valdés, y el poder y su imagen, era precisamente que el día que Juan Pablo fuera ungido como candidato, iba a haber un desbande, iba a haber una diáspora en la fuerza de Vamos Corrientes, cosa que no sucedió. Muy por el contrario, se consolidó. Y rápidamente Juan Pablo pasó a ocupar un lugar central y a tener su propia, digamos, a trazar un propio camino. Me refiero a que cayó bien en el electorado. Claro. Un muchacho con mucho carisma, y por supuesto le ayuda mucho el hecho de ser el hermano de Gustavo Valdés, que tiene una alta ponderación. Sí. Preguntarte en esto, Sí. ¿cuál es el camino político, o si tiene una militancia, Juan Pablo? ¿De dónde viene este arrastre político, o solo empezó a ser visible porque es el hermano del... Sigue siendo gobernador, pero digo, ¿cuál es el camino político de Juan Pablo? Juan Pablo Valdés es un joven que viene militando en el radicalismo desde joven, y está cumpliendo su 4º año de mandato como intendente de Ituzaingó con una muy buena gestión. Esto, o sea, está bien, hay cercanía con el gobernador, hay que decirlo también, objetivamente es una intendencia exitosa y ha ganado en forma aplastante también en esa intendencia. Y para hacer, por ejemplo, para tener un dato importante, hace 2 meses,
se inauguró el puerto más importante de Corrientes en Ituzaingó, que ustedes saben, ahí está la represa Yacyretá, Sí. con un parque industrial muy grande, como una visión, una cuestión de visión estratégica que Gustavo Valdés viene trasladando al resto de la provincia. Hay 18 parques industriales nuevos, y esto me parece que lo que hizo en Ituzaingó junto a su hermano fue decir, bueno, mire, este es el modelo que queremos para el resto de Corrientes. Y a partir de ahí tuvo, digamos, Juan Pablo tuvo una visibilidad importante, y bueno, y después, por supuesto, en el padrinazgo de su hermano, que está ponderado en estos sondeos que se hacen mes a mes de los gobernadores, Sí. ranking de gobernadores, viene encabezando hace 2 meses nuevamente Claro. Gustavo Valdés con un 65% de imagen positiva. Y Bien. acá un paréntesis. Usted me dirá, bueno, sí, pero esas encuestas o esos sondeos son muy, pueden ser muy subjetivos, pueden haber... Gustavo Valdés, el año pasado, a esta altura, le diría meses de julio y agosto, recuerden el caso Loan, Sí. estaba en el lugar 14º. Bajó del primer lugar al 14º precisamente por todo esto. Le doy solamente el dato para que ustedes vean Claro. Sí. cómo varían las cosas, ¿no? Bueno, esa era la Porque uno próxima puede decir- pregunta, ¿no? ¿Cómo logró, cómo logró capitalizar, no sé si positivamente o evitar un efecto negativo respecto de lo que es un año y medio el caso Loan, que no tiene ningún avance, que en algún momento recuerdo que llevó a una mujer a declarar, que hizo una movida Bueno. política con un fiscal, Bueno. digo, un gobernador que se involucró, que le salió mal, pero que logró revertirlo políticamente. A ver, no sé si ustedes saben, no sé si yo salí por el caso Loan con ustedes. Sí. No. Yo fui el primer periodista a llegar al llegar a la zona, Sí. y fui el que hice de nexo con los medios nacionales. Por ahí esto me generó hasta ciertas cuestiones, Sí. digamos, de rispideces, hasta con colegas y hasta con gente que por ahí opina sobre el caso, ¿no? Sí. El caso Loan, me parece que la gente de Corrientes terminó entendiendo que la responsabilidad del gobernador pasó exclusivamente por una publicación desafortunada, Ujú. pero que responsabilidad directa no tuvo en el hecho. Y fíjense, me remito a esto, Sí, sí. la cantidad de medios nacionales que llegaron en 24, 48 horas, que sigue siendo motivo de preguntas, y yo les puedo hablar de ese tema extensamente y tal vez lo podamos hacer en otro día. Sin duda, sin duda. El gobernador de la provincia, con quienes tenemos cercanía, los periodistas de Corrientes, Ujú. nos llegó a decir en alguna oportunidad, digamos, su versión de los hechos, Claro. y era una versión que uno la podía tomar o dejar. Un gobernador que vio que en su provincia el caso estaba absolutamente instalado a nivel nacional, obviamente que también tenía el interés de que vaya a tener una solución. Y ahí me parece que vino la cuestión. Cuando alguien le adelanta que había o habría elementos como para dar con lo que fuera de Loan, ya sea restos o vivo, Ujú. chico vivo, más se hablaba de restos, sale y hace una publicación, para mí, acelerada, en ese Claro. momento, un tuit que le costó todo esto que ustedes ven. Y después, me parece que hubo medios y hubo sectores políticos que exacerbaron esto, buscando precisamente el efecto ahora en las elecciones. Y me parece que la gente alcanzó a distinguir claramente cuáles eran las responsabilidades. Que adjudican al gobierno, sí, parte de las responsabilidades, sobre todo en el tema investigativo, no le quepa la menor duda. Pero cuando pasa el caso a la esfera federal, prácticamente a la provincia le sale gran parte de esa responsabilidad, que la provincia hay que decirlo también, en comienzo, porque cuando uno pone todo hay que poner todo en contexto. Hizo un esfuerzo tremendo de 11 días con miles de efectivos, ustedes lo sabían, lo veían permanentemente seguramente, Sí, sí, sí. y que eso prácticamente pasó a un segundo plano, Tal porque, o sea, y me parece que hoy la gente separó la paja del trigo y sí le adjudica responsabilidades al gobierno en determinadas cuestiones, como la que termino de decir, Claro. pero que de ninguna manera terminaron de influir en el electorado, como sí Bien. algunos
algunos sectores, caso de Tincho Ascúa, por ejemplo, Sí. comenzó la campaña agitando el tema Loan. Claro, No sé si se acuerdan. Sí, sí. Ahora, ¿No? hablando justamente de esto, ¿no? De lo que fue el día de ayer, ¿cómo están los guarismos a esta hora, Daniel? ¿Qué porcentaje de mesas se avanzó en el escrutinio provisorio y cómo quedaron las diferencias? ¿No se asentó todavía mucho más, se achicó un poco, pero sabemos que está garantizada No, los la números, victoria en primera vuelta? los números de último, no sé si le envié ahí justamente una información de hace unos momentos que están prácticamente escrutadas todas las mesas en este escrutinio provisorio, por supuesto, como bien dicen ustedes. Votó un poco más del 70% del electorado habilitado, eran 950.000 correntinos aproximadamente. Buen Votaron nivel de 600. participación, ¿eh? Sí. Muy buen nivel. Totalmente. Es muy común en Corrientes esto, sobre todo en elecciones para ejecutivos, para cargos ejecutivos. Votaron casi 630.000 ciudadanos Sí. en 373 centros de votación en toda la provincia, alrededor de 27.000 urnas. Y el oficialismo obtuvo el 52% de los votos, digo números redondos, ¿no? Sí, sí, sí. Tincho Ascúa, con Limpiar Corrientes, obtuvo el 20%. Ricardo Colombia, el ex gobernador, con ECO, obtuvo el 17%. Y cuarto, muy lejos, una muy mala elección, el oficialismo nacional, el candidato del oficialismo nacional, Libertad Avanza, no llegó al 10%, 9,60, bueno, pongámosles 10. Sí. Esos son los números, digamos, así a grosso modo, con lo cual, y con estos números que se repiten tanto en el rubro senadores como diputados provinciales, el oficialismo obtiene, mejor dicho, 9 de las 15 bancas en juego. Sí. En senadores 3 de las 5 bancas en juego, y con esos números Juan Pablo Valdés tendrá 2/3 en la Cámara de Diputados y 2/3 en la Cámara de Senadores. Esto es 20 diputados sobre 30 y 10 senadores sobre 15. Una mayoría. Claro, sin duda, mayoría grabada, Sí. garantizada. Mire, básicamente. aclaro Sí. una cuestión. Esta mayoría ya la tiene Claro. el oficialismo. Y acá La viene un mantuvo. dato también importante, que Gustavo Valdés pudo haber reformado, esto lo dijo claramente, y también me parece que eso jugó mucho, pudo haber reformado la Constitución a piacere en su momento, Claro. y no lo hizo. Podía buscar, por ejemplo, la reelección indefinida o reelección por varios periodos más. Sin embargo, no lo hizo, y esto quedó un poco soslayado por aquello del caso Loan. Pero me parece que allá en el imaginario de la gente, o por lo menos en la memoria de la gente, quedó también algo de esto, sobre todo aquellos que estudian un poco el tema político, ¿no? Bien. Ahora, Daniel, consultarte, y quiero específicamente que le cuentes a la gente que por ahí no sabe cómo es la situación política en Corrientes, porque a muchos, a otros no tanto, pero vos me dirás, por eso te pregunto en la provincia, los sorprende este cuarto lugar, pero alejadísimo de la Libertad Avanza, con un porcentaje un poquito por arriba del 8%, depende de lo que hemos visto temprano. Pero ¿cómo es el camino, o cómo fue el camino de la Libertad Avanza? ¿Tomaba posición? ¿Se le tenía miedo? ¿El candidato de ellos era querido o no era querido? ¿Qué nos puedes contar de ese análisis previo a estas elecciones? Bueno, primero hay que decir que Lisandro Almirón es diputado nacional, un hombre que había recorrido ya algunas fuerzas políticas locales, como el Partido Nuevo en su momento, también estuvo con el kirchnerismo. Por supuesto, ustedes saben que en campaña esto se saca todo, sale toda la luz, digamos, en lo que por ahí puede ser chicanas, campañas sucias, como dicen algunos, pero bueno. En principio, la Libertad Avanza conformó un sector importante con disidentes del oficialismo provincial, digamos, ¿no? Y se le daba alguna chance. Lo que pasa es que hubo una imposición desde Buenos Aires de que Lisandro Almirón debía ser el candidato, y me parece que eso jugó también en contra de las posibilidades. Hubo gente que directamente, me parece, bajó un poco su participación. Caso de Pedro Casani, que es el actual presidente de la Cámara de Diputados, de ELI, Encuentro Liberal, al ex aliado de Gustavo Valdés. De hecho, estuvo en la anterior elección, estuvieron juntos, fueron parte de la misma alianza.
Y esa fue una de las defecciones que tuvo Vamos Corrientes. Y bueno, finalmente terminaron, como se dice habitualmente, haciendo rancho aparte, junto a Lisandro Almirón, pero acá me parece que Corrientes es una provincia particular, como me parece son todas las provincias de la Argentina, ¿no? Por ahí me parece que subestimar al electorado pensando que, y esto no ha funcionado históricamente en Corrientes, aún en épocas del kirchnerismo absoluto, en la época del menemismo absoluto, no funcionaron las bajadas de línea de Buenos Aires. Claro. Pensar que un candidato impuesto de Buenos Aires puede, con el solo hecho de venir con una bendición presidencial, que puede tener una buena performance a nivel nacional, con eso ya basta. Acá han fracasado todos esos intentos, todos, absolutamente todos, le puedo garantizar, por lo menos del 83 esta parte, y la gente termina votando lo que tiene por cercanía, termina votando lo que cree que debe votar, me parece, ¿no? Me parece que no hay que subestimar, y separando claramente algunas cosas. Fíjense, el caso del tema de la discapacidad, las leyes que se aprobaron y que luego fueron vetadas también tuvieron su incidencia, y una provincia con gente, con muchos casos de pensiones, por ejemplo, cortadas, la situación económica y fundamentalmente lo que tiene que ver con el día a día también influye. Hay una lectura, la gente claramente separó la situación nacional, situación me refiero a la bajada de línea, y me parece que terminó también dando una muestra de que no hay conformidad con lo que pueden aparecer como políticas nacionales, ¿no? Bien, genial. Daniel, te agradecemos estos minutos, como siempre, muy amable y gracias por el contacto. No, por favor. Gracias a ustedes, que tengan un buen día. Hasta luego. Hasta luego, a disposición para lo que necesites. Ahí estaba Daniel Bruno, periodista de Corrientes, bueno, haciendo un análisis, ¿no? Contándonos un poquito la historia, cómo lo viven y cómo la cuentan los periodistas locales, ¿no? Y es cierto, desde afuera uno pregunta, el caso Loan no diezmó para nada la imagen del gobernador, y no, porque según nos comentaba acá el colega, la gente pudo separar, como bien lo decía él, la paja del trigo y llegar a una conclusión que electoralmente se confirma con un nuevo apoyo para la gestión de Gustavo Valdés, que en este caso se traslada a la de su hermano, intendente del departamento Ituzaingó, allí en la provincia de Corrientes, que le dieron más del 50% de los votos y se queda con la gobernación en primera vuelta. Para mí el análisis más importante es esto de la imposición de la mirada nacional en quién tiene que ser los candidatos, que si bien si se hubiesen puesto los candidatos propios